Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Lucas 1, del 67 al 80. Profecía de Zacarías. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librado de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. Vamos a orar para que sea el Señor obrando en nuestras vidas, que si hay algo en nuestras vidas que nos impide, que nos ha tenido ahí para que no hagamos su obra, porque Él dice que nos ha hecho libre para que sin temor le sirviéramos. Entonces vamos a orar para que sea el Señor obrando hoy en nuestras vidas. Padre, nosotros te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, porque estamos reunidos aquí en tu santo nombre, Señor. A pesar de la dificultad, de las situaciones y todo lo que hayamos pasado en esta semana, tú, Señor, nos has fortalecido, Señor, y hemos podido venir a rendir este culto, Señor, a tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Yo te pido que en esta mañana, Señor, tú me des el poder, la sabiduría y el conocimiento de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo recordando todo lo que el Señor Jesucristo habló, porque tu palabra es la única que nos puede hacer libres, Señor, la que nos limpia para llevar y dar más fruto, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú me des el poder, el denuedo y la valentía de hablar tu palabra, Señor. Que yo no me desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que solamente hable lo que tú, Señor, dejaste en tu palabra, Padre. Te damos gracias en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentarse. Gracias. Bueno, aquí está profetizando Zacarías, y Zacarías es el papá de Juan el Bautista. Entonces Zacarías aquí, él comienza a profetizar porque resulta que él recibió una visión, y como él era viejito y su esposa Elizabeth era viejita y ella era estéril, entonces ellos no podían tener hijos. Y él recibió la visión de que Elizabeth iba a tener un hijo. Y entonces él no creyó. Y entonces a raíz de que él no creyó, entonces él quedó mudo. Y cuando pudo hablar, él empezó a profetizar sobre nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Lo que vamos a aprender de Dios hoy es que Dios es libertador. Y la primera que está siendo libre aquí soy yo. Entonces el Señor está obrando en mí en este momento, haciéndome libre de todo temor. Porque pues para ustedes saben que acá no es fácil uno pararse. Entonces Dios es libertador, Él es libertador. ¿Me pueden acompañar por favor a Éxodo 3? ¿Es tan amable? Éxodo 3 del 1 al 10. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarnos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces nosotros podemos ver que aquí el Señor está recordando aquí el pacto que él había hecho con Abraham, porque él le había dicho que él iba a sacar a su pueblo que había durado 40 años en esclavitud en Egipto. Y entonces él llama a Moisés y le dice que él vaya porque él va a librar a su pueblo, y él necesita que Moisés vaya a librar a su pueblo. Y entonces dice que él ha escuchado el clamor de su pueblo y que él ha visto la aflicción de su pueblo. Entonces dice que él ha visto esa aflicción y él ha escuchado su clamor. Y entonces le dice a Moisés, ve y saca a mi pueblo de esa esclavitud. Y entonces dice que hay unos exactores, y yo decía que era exactores, y entonces son como capataces o opresores que los están oprimiendo, porque este pueblo lleva más de 40 años en Egipto. Y entonces ellos están desesperados y están clamándole al Señor para que los llame allá de esa esclavitud. Entonces el Señor envía a Moisés, pero entonces Moisés va a la presencia del faraón y dice que el Señor endureció el corazón de faraón y no los dejaba salir. Y entonces nuevamente el Señor vuelve y llama a Moisés y le dice, ve y dile a mi pueblo, ve y le dices a mi pueblo que Él los quiere librar, que Él los va a liberar de allí de Egipto, porque Él se ha acordado del pacto que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, que Él no se ha olvidado, que Él no los ha dejado y que Él no lo ha abandonado. Entonces, Moisés va nuevamente varias veces a la presencia del faraón, y el Señor endurece su corazón a faraón y no los deja salir. Pero es que el Señor los quería sacar con brazo poderoso, o sea que Él iba a hacer milagros, prodigios, para que el pueblo viera cómo Dios los va a sacar de esa esclavitud. Entonces Moisés va y nuevamente y habla y le habla al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no escuchaba a Moisés. Entonces miremos en Éxodo 6:9, por favor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Entonces mirábamos que este pueblo estaba tan esclavo, estaba tan oprimido, que él no escuchaba las palabras de Moisés, él no escuchaba que él los iba a sacar de la situación como ellos estaban. Entonces a veces yo me preguntaba, oiga, a veces uno es así, uno de verdad está tan afligido, está tan angustiado, porque estuve buscando qué significa congoja de espíritu. Y entonces dice que congoja de espíritu es una pena intensa por una gran desgracia, que es desmayo, que es angustia, que es aflicción, que es tormenta, que es tribulación, que es un dolor. Y entonces cuando la persona está en esa situación en congoja de espíritu, pues dice que es un dolor, pero no es un dolor del cuerpo, es un dolor que uno no lo puede calmar. Y entonces yo me ponía a ver, yo decía, yo me acuerdo cuando mi esposo tuvo el accidente, yo me acuerdo que después del accidente él lo trasladaron a psiquiatría, y para mí pues fue terrible que lo hubieran cambiado ahí, porque eso fue tenaz. Y entonces pues como él estaba con su barba como por acá, sin su pedazo de cabeza, temblaba, sin dientes, y yo lo veía ahí entre todas esas personas en el psiquiátrico, y para mí eso fue tremendo. Además que yo tenía a todos mis hijos solos acá y pasando una situación financiera terrible. Entonces yo sentí en mí, empezaba yo me acordaba de ese clamor, y yo decía, clamar es que mejor dicho es gritar. Yo gritaba, yo decía, yo no puedo creer que esto me esté pasando a mí, yo no lo puedo creer. Y en esa situación yo me acuerdo que una cuñada mía me llamaba, porque ella había empezado la vida de cristiana, la vida de Cristo, y me decía, Rosy, no te preocupes, Dios te va a ayudar, Y yo decía, sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo me ayuda? Porque yo estoy viviendo esto, ¿sí? Entonces
en ese momento uno se da cuenta que es algo es del espíritu, es algo que uno no puede tomarse una pasta o yo me bebo esto para calmar ese dolor, sino que es algo que es de adentro, es algo que uno no lo puede calmar. Entonces yo me ponía a ver este pueblo de Israel, cómo el Señor quería sacarlos a ellos y ellos no escuchaban. Y a veces nosotros somos así. O muchas veces nosotros hemos venido a la vida cristiana y nos sucede cualquier situación difícil y entramos como en esa situación, ¿sí? De esa congoja de espíritu, porque nosotros nos hemos vuelto como a esclavizar, como volver nuevamente a la servidumbre, y así le pasaba a ellos, porque cuando Moisés fue a hablarle a este faraón, entonces los capataces le colocaron más y más y más trabajos pesados para subyugarlos más, y ellos estaban más desesperados. Pero entonces el Señor, Moisés fue varias veces a la presencia de él hasta que el Señor les envió todas las 10 plagas, y entonces cuando el Señor ya empezó a enviarle todas las 10 plagas, entonces al último le envió la muerte de los primogénitos. Entonces ya el faraón ya dijo, no, váyase, ya por fin el faraón dijo, no, váyase, ya salgan de aquí, porque él ya vio que estaban muriendo todos sus primogénitos. Entonces el Señor hizo todo esto para que el pueblo viera cuál Dios era el que ellos realmente estaban, cuál era ese Dios realmente a cuál Dios era el que se le iba a servir. Entonces cuando ellos ya salen ya el Señor los trae a libertad, Éxodo 14, del 13 al 16. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Entonces resulta que el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, y ellos se habían ido a la orilla del Mar Rojo, y ellos estaban acampando ahí, estaban descansando ahí a la orilla del mar. Cuando ellos se dieron cuenta que los egipcios venían y los estaban persiguiendo nuevamente, entonces ellos empezaron a clamar, empezaron a decirle a Moisés, Moisés, luego era que en Egipto no habían tumbas, ¿para qué nos sacaste acá al desierto? ¿Para que nosotros muramos acá en el desierto? ¿No te decíamos nosotros cuando estábamos en Egipto que era mejor servir a los egipcios estando allá? ¿Para qué nos sacaste para morir aquí en este desierto? Entonces Moisés les dijo, no teman, no teman, no teman. Es cuando les dice, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hoy hará con nosotros. Entonces nosotros nos pasa así, ¿no? Entonces nosotros muchas veces el Señor nos ha sacado de esa esclavitud y nos ha traído a tierra donde Él prometió esa tierra para sus egipcios, que es la tierra que fluye leche y miel. Y a nosotros también nos ha dado una promesa de esa tierra, pero no es aquí en esta tierra, sino es en el reino de los cielos. Y entonces nosotros viene cualquier dificultad, viene cualquier situación difícil en nuestra vida y empezamos a desmayarnos y a decirnos, bueno, ¿y qué ha pasado? Es que como que Dios se ha olvidado de mi situación y se ha olvidado de mí, porque yo estoy viviendo esta situación y como que yo no veo que esta situación se arregle. Y entonces el Señor les dice, no teman, no teman. Dice que en el 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y eso es lo que pasa, que lo que nosotros no sabemos es que el Señor está obrando en nuestras vidas y nosotros no hemos aprendido a descansar en Él. Entonces en el 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces cuando él le dice que por qué claman, es porque ya saben que Dios está con ellos, que Dios ya nos ha sacado de esa esclavitud y que Dios quiere que avancen, y le dice, ¿para qué tienes esa vara? Entonces ellos estaban ahí, veían al mar y uno ve que no pueden pasar al otro lado, pero que ahí vienen detrás los egipcios que los van a coger. Entonces le dice, extiende tu mano, y entonces ven que el mar se abre en dos y pasan por tierra seca. Entonces dice el Señor, que marchen. Y entonces nosotros muchas veces como cristianos también venimos a la vida de fe, pero nos quedamos quietos. Nosotros nos quedamos quietos porque es que el Señor nos ha hecho libre a nosotros, ¿no? El Señor nos quiere llevar más adelante, o sea, que nosotros avancemos, que nosotros no nos quedemos ahí. Entonces yo decía, a veces, ¿por qué a nosotros nos pasa tanta situación como este pueblo, ¿no? Decía que ellos no escuchaban la voz de Dios porque estaban
tenían congoja de espíritu. Y entonces yo decía, pero ¿quién pone toda esa congoja? ¿Quién pone toda esa situación en nuestra vida? Entonces dice ahí, yo miraba que nosotros, cuando Dios nos sacó de esa vida, de esa muerte espiritual, si quiere por favor me acompañan a Romanos 5, 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, nosotros vemos que el Señor a nosotros ahora nos ha sacado, nos ha librado, dice aquí, de la ira. Dice que hemos sido salvos de la ira de Dios. Nosotros éramos, dice también en Efesios ahí, en Efesios 2:1, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, mirando aquí la palabra, Jesús nos ha librado de la ira de Dios. Dice en otra versión la palabra Dios para todos, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Dice que nosotros éramos hijos de desobediencia. O sea que nosotros éramos hijos del amo de este mundo, ¿no? Nosotros éramos hijos de Satanás. Pero el Señor grande, poderoso, nos envió ese Salvador y nos ha dado vida y vino y nos rescató. Él vino y dio su vida por nosotros, porque lo primero que el Señor vino a hacer fue a glorificar el nombre del Padre. Él vino a hacer la obra, y la obra de Él era glorificar el nombre del Padre. Él vino a deshacer las obras de Satanás y por último vino a darnos salvación a nosotros. Y Él nos ha salvado y nos ha sacado de la esclavitud y nos ha sacado de ese lugar de tinieblas, de ese lugar de donde nosotros merecíamos era la condenación, porque éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Dice que éramos igual a todos, dice que éramos igual, que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad. O sea, nosotros estábamos totalmente cautivos de Satanás. Pero el Señor Jesús vino y nos hizo libres. Y miremos en Isaías 61, por favor. 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces nosotros éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, estábamos en una cárcel, estábamos presos, estábamos cautivos, y el Señor Jesús, eso fue lo que vino y hizo con nosotros, nos ha sacado a la libertad. Eso es lo que el Señor nos dice, porque nosotros estábamos acongojados, estábamos oprimidos por el diablo, nosotros estábamos desesperados, no teníamos esperanza, nosotros no teníamos esperanza, porque si nosotros sin Jesús no somos nada. Nosotros podemos tener todo y capacitarnos todo y tener todo el dinero que podamos tener, pero nada de eso nos va a servir, porque el Señor Jesucristo dijo que Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es el único camino hacia el Padre. Entonces nosotros sin Él no éramos nada, pero ahora el Señor nos ha sacado de esa esclavitud y el Señor nos hace libre, y nosotros como iglesia a veces nosotros nos quedamos como quietos, porque nosotros pensamos que la vida de fe es una vida quieta, ¿no? Porque el Señor le dice al pueblo de Israel, marchen.
Y entonces nosotros los cristianos somos como con una vida tan pasiva, como que nosotros nos quedamos ahí tranquilos y no hacemos nada. Y nosotros no hemos entendido que nosotros somos seres espirituales, porque lo que el Señor vino a hacer en nuestra vida fue a rescatar, a darle vida a nuestro espíritu que estaba muerto. Nuestro espíritu estaba apartado de Dios desde que Adán pecó. Desde ese entonces es que nosotros, todo el que nacemos, toda criatura que nace, nosotros nacemos muertos espirituales. Entonces para eso fue que vino el Señor Jesucristo, para darnos vida a nuestro espíritu, para que nosotros pudiéramos nuevamente, dice que reconciliarnos con el Padre. Entonces cuando vemos acá que nos ha sacado de la cautividad, muchas veces no es que nosotros estemos presos en una cárcel física, sino que nosotros muchas veces estamos inclusive hasta en la iglesia, pero venimos a la iglesia con cargas, estamos oprimidos, como que estoy callado, como que yo vengo y escucho la palabra y como que no pasa nada en mí. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué es que nosotros, si tú nos has hecho libres, por qué nosotros no hemos tomado todo lo que tú nos has dado? Porque tú nos has hecho libre para que nosotros le sirvamos. Dice en Éxodo, si me pueden acompañar por favor, en Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y en el 7:16, ahí adelante, por favor, dice, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Entonces el Señor nos ha librado a nosotros que somos su iglesia, esa sangre que el Señor derramó por nosotros en esa cruz, esa obra que Él hizo por nosotros de darnos esa libertad, de darnos vida a nuestro espíritu, aún sanando nuestra alma, nuestro cuerpo, porque Él ha sanado, Él ha hecho esas obras, porque Él sacaba a su pueblo y el pueblo se daba cuenta que todas las 10 plagas que envió para Egipto, nada los tocó ni nada les hizo daño. Y cuando Él nos saca también a nosotros, nos sana todas nuestras heridas, nos da vida a nuestro espíritu y Él nos hace libre leíamos ahí que para celebrar fiesta, para que le ofreciéramos sacrificio y para que le sirviéramos. Pero nosotros, y hoy domingo que estamos aquí reunidos, cuando nosotros hacemos todo eso afuera, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, donde estemos nosotros, allá le estamos rindiendo fiesta y le estamos ofreciendo sacrificio y le estamos sirviendo. Y toda su iglesia, la esposa de Jesús, la que Él lavó con su sangre, que no tenemos ese vestido nuevo, estamos hoy rindiéndole culto a Él por todo lo que Él ha hecho a nosotros. Hoy venimos acá y le rendimos nuestra vida diciéndole, Señor, mira que a pesar de nuestra situación, de nuestra dificultad, hoy venimos a rendirle culto, te venimos a rendir culto. Cuando nosotros hacemos eso, entonces se está glorificando el nombre del Padre. Entonces, este pueblo ya ha salido de Egipto, ¿no? Entonces ya Faraón se ha presentado varias veces a Faraón y le ha dicho que deje salir a su pueblo. El Señor envía todas las 10 plagas y entonces envía a Moisés y entonces Moisés se presenta delante de él varias veces. Entonces ya cuando él ve que realmente ya le está matando a toda la gente, no, sálganse de aquí. Entonces él los saca y los hace libres y miremos ahí en el Éxodo 14, por favor. Éxodo 14, del 13 al 16. Y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar seco. Entonces, el pueblo de Israel ya sale de la cautividad, el Señor ya lo ha sacado, ¿cierto? El Señor ya lo ha traído a libertad.
pero entonces ellos están acampando ahí al mar y los ven allá lejos y ellos les da miedo. Y entonces ellos le dicen a Moisés, Moisés, luego es que no habían allá tumbas en Egipto, ¿para qué nos saca acá nosotros a venir a que nos maten aquí en este desierto? Entonces luego no era mejor, luego no te estábamos diciendo en Egipto que nos deje mejor servir ahí a los egipcios. Entonces entonces Moisés le dice al pueblo, le dice, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y entonces el Señor le dice a Moisés, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, o sea que marchen, que empiecen. Entonces yo miraba y decía, bueno, el Señor nos sacó de la muerte y nos trajo a la vida. Ya nos sacó de la prisión. Dice en otra versión, en Isaías 61:1, dice que eran prisiones eternas. Dice que Él nos sacó de allí y ahora. Entonces yo dije, si nosotros antes estábamos muertos y ahora tenemos la vida, ¿por qué nuestra vida sigue así que tan quieta? O sea, ¿por qué nosotros somos como tan relajados? ¿Por qué nuestra vida cristiana es quieta? Y el Señor le dice al pueblo, marche, o sea, actúe, ponga por obra. Y entonces le dice el Señor a ellos que marchen. Pero entonces nosotros muchas veces nos quedamos quietos. Entonces cuando el Señor nos dice que vayamos, que marchen, que sigan adelante, que no se queden ahí, pues el Señor ya nos va capacitando, ya que lo que tenemos que hacer, obedecer a su palabra. ¿Por qué? Porque Él dice que Él apresurará a poner su palabra por obra. Entonces, para uno muchas veces cuando viene la vida de cristiano, uno dice, bueno, qué buena esa palabra, chévere, bonita y todo. Pero cuando uno la va a poner por obra, cuando el Señor le dice, bueno, ve y haz tal cosa, ve y hace tal cosa, entonces uno empieza a poner como esos peros, ¿no? Entonces uno dice, uy, Señor, pero para ir allá, a mí me da como temor. O sea, por ejemplo, cuando el pastor me dijo a mí, otra vez dijo, Rosy, alista la prédica. Entonces yo ese día empecé a temblar, casi me desmayo, casi me da de todo. Y yo me acordé, yo dije, Señor, tú dijiste en Hechos de los Apóstoles que tú enviarías el Espíritu Santo y recibiríamos poder. ¿Y para qué necesitamos ese poder? Para predicar tu palabra. Le dije, yo no quiero, mi carne, a mí me da miedo, tú sabes que a mí me da miedo. Entonces yo le dije, pero una cosa yo sé, que tú dices tu palabra y tú la cumples, porque tú eres el único que puede cumplir tu palabra. Yo solamente me voy a encargar de pararme allá y tú vas a dar la palabra y tú usarás esta vasija y tú la llenarás y será para la gloria del Padre, porque no es para la gloria de nosotros, sino es para la gloria de Él. Entonces nosotros decimos, sí, claro, pero nosotros vivimos llenos de temor, llenos de miedo, nos da pena. A nosotros nos da pena ir a hablar, nos da pena evangelizar, nos da pereza, nos da de todo. Pero una cosa sí, es que nosotros no hemos entendido que nosotros somos seres espirituales, que el Señor ya nos ha dado la vida en el espíritu, que nosotros ya no estamos en la corriente de este mundo, que ya nos ha sacado de esa esclavitud, que ahora tenemos vida para servirles a Él, no para nosotros servirnos a nosotros mismos y venir a hacer aquí tesoro, ni para servirle al faraón de este mundo. Nosotros nos ha hecho libre el Señor para servirle a Él, para que ellos también puedan venir a disfrutar de esas moradas, de esa libertad, de sacar a esas personas en prisión, de la desesperación, de la congoja de espíritu, porque hay mucha gente que está muerta espiritual, desesperada, que no sabe qué hacer con su vida y el enemigo le dice, mátese porque usted no sirve para nada. Lo mejor es que se suicide, porque usted no sirve para nada y nosotros como cristianos estamos callados, nosotros estamos miedosos y el Señor nos ha dicho que nos ha dado de su espíritu. Entonces, nosotros vamos a tener dificultades, claro que sí, vamos a hacer las cosas perfectas, no, porque no es que nosotros somos carne y estamos en esta carne, pero lo que sí sabemos es que si nosotros avanzamos, ponemos en marcha, damos un paso adelante, Señor, yo voy a obedecerte porque yo sé que tú eres Dios, porque nosotros sabemos a cuál Dios le estamos sirviendo. Entonces, Él es el que va a respaldar su obra, porque Él dice que Él nos ha dado el nombre de Él y en el nombre de Él está la autoridad. En el nombre de Él es que nosotros hasta miedo nos da salir en una vigilia hasta arriba. ¡Ay, qué miedo será que de pronto nos atracan! Y uno con esos miedos. ¿Y para qué el Señor nos ha dado el nombre? ¿Para qué nos ha dado el poder? No es que el enemigo tiene que retroceder, es ante el nombre de Jesús, ante el poder que Dios nos ha dado a nosotros. Ellos son los que tienen que retroceder, no nosotros. Y entonces el Señor también dice que Él
nos ha dado su palabra, y Él dice que Él apresura, en Jeremías 1:12 dice que Él apresura a poner su palabra por obra. Y yo le creo, Señor, yo creo, Señor, que si tú me dices, ve, párate allá, yo digo, Señor, yo no puedo, tú sabes que yo soy más débil, tú sabes que yo ni sé, Señor, pero una cosa sí, que tú eres nuestro Dios, que tú me diste vida y que tú me libertaste de la muerte y que tú me sacaste de esa aflicción y que tú me diste esa vida para servirte a ti, Señor. Entonces lo voy a hacer. Y entonces esto es lo que el Señor nos dice a nosotros: marchen, sigan adelante, dejen el miedo, salgan adelante. Ustedes no pueden seguir así, con esa vida tan quieta. Y entonces yo decía, Señor, ¿por qué a veces nosotros los cristianos somos miedosos y nos da miedo? ¿O qué es lo que está usando Satanás para detenernos a nosotros? ¿Qué es lo que está usando Satanás para que nosotros no podamos servir? Y entonces, si me acompaña por favor a Efesios 6:12, por favor. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces yo veía que nuestra lucha no es con la sangre ni la carne, o sea, mi lucha no es con el hermano, no es con la mamá, no es con el papá, no es con el hijo, no es. Nosotros tendremos que entender que nosotros somos seres espirituales y no podemos vivir a todo momento clavados en este mundo, clavados por todas las corrientes de este mundo, que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una vida espiritual y que esas casas, esas moradas que el Señor Jesucristo fue a preparar, fue para nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra lucha? ¿Cuál es nuestra lucha? Porque nosotros a veces decimos, oiga, me está pasando algo a mí, algo pasa en mis hijos, algo pasa en esta situación, pero yo no entiendo qué es, qué será. Y entonces les voy a comentar algo que me sucedió no hace mucho tiempo, hace como mes y medio o 2 meses. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una hermana que el Señor hizo libre acá en la iglesia, en una vigilia, que estuvimos hasta las 2 de la mañana. Y entonces el Señor hizo libre a esa mujer y todo, y cuando ella ya se levantó y todo, ella llegó y dijo, ay, yo le pedí hoy al Señor que Él me mostrara las cosas grandes y ocultas que había en mí que yo no conocía. Y entonces eso a mí me impactó de ella, que ella dijera eso, porque esa noche ella llegó a saber cantidad de cosas de ella que habían sucedido desde su niñez, lo que había pasado, lo que le habían hecho, y ella ni siquiera sabía quién había hecho todas esas cosas tan horrorosas en la vida de ella. Y eso a mí me impactó. Entonces yo fui a la casa y lo primero que hice fue arrodillarme y pedirle al Señor. Le dije, Señor, yo quiero que tú también me muestres qué es lo que hay en mí, cuáles son las cosas ocultas que yo no conozco en mí. Y yo estaba orando ahí cuando empezó a pasar como una película de mi vida, y entonces, claro, llegó un momento de mi vida que realmente yo nunca me acordaba que me había pasado eso a mí. Y eso fue terrible lo que me pasó a mí. Pero realmente fue tan terrible que eso quedó como tan oculto. Y yo le decía al Señor, y entonces empecé a entender muchas cosas en mi familia y en mi casa. Entonces cuando yo me di cuenta de todo eso, yo me empecé a llorar. Claro, fue terrible para mí todo. Y fui y le comenté a mis hijas. Y a raíz de comentarle eso a mis hijas, ellos empezaron a decirme, uy, mami, mire que cuando tú te fuiste a viajar pasó esto y esto y esto. Y entonces salió todas esas cosas, y entonces una de ellas tenía como una barrera. Había como esa barrera que no me dejaba acercar a ella. Y yo le decía, no sé, mami, tú has colocado como una barrera que no sé qué será lo que pasa, pero no me deja, o sea, hay algo que está impidiendo. Entonces ella empezó a comentarme, a hablar. Entonces yo le dije, mamita, te voy a decir, eso es espiritual. Eso es espiritual. Entonces dijo, sí, mami. Entonces yo le dije a ella, ¿quieres que ore por ti? Dijo, después. Entonces ella se fue para su casa y yo después la llamé. Le dije, mamita, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha seguido? Dijo, no, mami, yo ya saqué cita con el pastor Diego. Entonces ella vino, el pastor oró por él. Cuando ella llegó en la noche, me contó. Yo le dije, mami, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo te fue? Dijo, mami, figúrate que después de que tú tuviste a Liz, la niña pequeña mía, tú quedaste esperando otro bebé. Yo le dije, sí, pero en ese momento vivía una situación difícil como mi esposo antes del accidente. Y en ese momento yo no quería saber nada más de bebés. Y yo interrumpí esa gestión de ese bebé, la interrumpí. Y esa situación que pasó en mi vida, ese espíritu estaba atormentando a mi hija, la estaba molestando.
ella conoce de la palabra, no la dejaba rendir el culto, no la dejaba predicar y no la dejaba perdonar. Decía que yo la odiaba. Y esa situación era tan difícil porque eso implicó mucho en la familia. Y entonces yo decía, Dios mío, todo esto, y ni siquiera yo sabía toda esta situación que estaba pasando. Para mí fue increíble. Y después yo vine y estuve allá hablando con el pastor y decía, Dios mío, tantas cosas tan terribles. Y entonces se empezó a sacar muchas cosas, se empezó a saber muchas cosas. Y yo decía, Señor, entonces yo empecé a acusarme, sí, por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa. Y resulta que empezaron a molestarme a mí de que yo era la culpable. Y resulta que yo dije, no, yo ya no puedo con esto porque estaba muy mal. Y yo decía, Señor, ¿qué impide a la iglesia, qué nos impide a nosotros predicar tu palabra? ¿Qué es lo que el enemigo está usando para que nosotros no prediquemos? ¿Qué es lo que está usando Satanás para que nosotros no hablemos y prediquemos tu palabra? Y entonces yo decía, no sé qué es lo que Satanás está usando con la iglesia y lo está neutralizando para callarlo, para condenarlo. Y yo decía, de pronto en alguno, no sé, solo Dios lo sabe. ¿Qué es lo que está usando y qué está pasando en su vida? De pronto puede ser la pornografía, de pronto puede ser el alcoholismo, de pronto puede ser el robo, los juegos de casino, el sexo ilícito. De pronto también abusaron de usted en algún momento. De pronto acude todavía a otros adivinos porque como el Señor no me responde ya y me desespero, yo tengo que acudir a otro lugar. Y Satanás ha sacado eso y lo ha dicho, mire, usted no puede servir libremente. El Señor ya nos hizo libres, pero Él está usando esa situación y por esa situación que está ahí en su vida, en su corazón, dentro de usted, que usted no ha podido perdonar, ni siquiera se ha podido perdonar usted, eso está usando el enemigo para neutralizar, para decirle, mire, usted no puede porque a usted le está sucediendo esto, porque usted está haciendo esto y porque usted está haciendo lo otro. De pronto eso es lo que Satanás puede estar usando en la vida de cada uno. Entonces yo decía, Señor, cuando yo sentía y me echaba la culpa y tú dices, Señor, pero si tú ya nos hiciste libre, tú ya me hiciste libre. Entonces, si quiere, hermano, por favor, vámonos a Colosenses 2, 13 al 15. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, el Señor Jesús murió una sola vez y para siempre. Él no puede volver a morir nuevamente. No se deje acusar ni se deje condenar del diablo, porque el Señor ya perdonó ese pecado. Él ya perdonó el pecado. Toda situación que esté pasando en nuestra vida, dice que Él la quitó en medio de nosotros y la llevó en la cruz del Calvario y allí los exhibió públicamente. Que no hay nada que nos pueda condenar. ¿Sabe, hermano? Nosotros tenemos esas situaciones en nuestra vida. Y solamente cada uno conoce cuál situación es la que está pasando en la vida y qué es lo que no nos deja de recibir el gozo, que no nos deja recibir esa libertad, porque dice el Señor que es algo pleno, y algo pleno es que toda mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo mi ser, mi corazón, todo le sirva a Él. Yo no puedo venir acá y fingir ser una y salir y ser otra. Yo tengo que tener la libertad que Cristo me ha dado, hermano, para poder con libertad ir a llevar la palabra, para poder tener esa libertad y creer que Jesús ya perdonó mi pasado. Nosotros no podemos traer nuestro pasado y cargar con las cargas y tenerlas ahí, y yo vengo acá y yo la tengo un ratico ahí. No, hermano. Uno tiene que entregarle todas las áreas de su vida al Señor, entregarle todo lo que el enemigo le está acusando, porque Jesús ya la perdonó. Entonces yo me veía que de pronto dirán, no, hermana, es que usted no ha sufrido muchas cosas que yo he sufrido. Entonces les voy a contar una de ellas. Yo anteriormente,
Yo anteriormente a mí me gustaba mucho el traguito, eso no les pasa a ustedes, eso me pasó, fue solamente a mí, hermano. Entonces yo conocí al Señor y pero era una lucha. Entonces yo llegué y guardaba, yo me compraba un cispa y lo guardaba. Y me preguntaban y eso, ay, no, déjame en eso ahí porque eso es para mi carne en bistec, porque a mí me gusta echarle cervecita a la carne en bistec. Déjenme ahí mis cosas. Y las tenía así, pero yo me estaba engañando, era yo, hermano, yo no estaba engañando a nadie. Yo era la miserable que estaba engañándome, estaba otra vez metiéndome ahí en esa esclavitud. Y un día ya desesperada le dije, ¿sabe qué, Señor? Ya no quiero, ¿sabe qué? Ya no quiero seguir fingiendo lo que no soy. ¿Sabe qué? Yo cogí esas botellas y las coloqué y las boté en el inodoro. Y le dije, yo quiero creer lo que dice tu palabra. Tú dices que tú me vas a hacer libre a mí y yo quiero ser libre de esto. Y yo quiero ser libre de esto y de todo lo que viene atrás de mi vida pasada. Yo quiero, porque aquí tú dices que tú anulaste el acta y los decretos que habían en contra de mí. O sea que a mí nada de lo pasado me pertenece ahora y yo quiero ser libre. Y entonces un día una de mi familia, que hay de mi familia varios, me invitaron allá a la casa, hermana, vámonos a la casa, una sobrina mía. Y vámonos y vamos a pasar un diciembre. Y yo lo pensaba porque ustedes saben que los diciembres son bastante fuertes. Y yo, bueno, listo, y como yo era la que armaba la fachanga y todo, y vamos, y entonces yo entré a la casa y claro, eso había muchísima gente, cerveza, licores, de todos los que hubiera, y me senté yo ahí así como todo, uno cristiano ahí todo, religioso y todo, y yo me quedé así. Y yo con miedo y todo empecé a temblar, Y entonces, ¿qué se toma? Una colombiana. Y entonces yo me puse y le dije, Señor, por favor ayúdeme, Señor, porque yo la verdad, para mí esto es difícil. Y en un momento yo estaba ahí, cuando empecé a sentir algo dentro de mí y no pude más. Y yo cogí a mis hijos y les dije, vámonos para la casa. Y salí con mis hijos. Y salí corriendo y mi hermano me alcanzó en la esquina. Hermana, ¿qué le pasó, su merced? ¿Qué fue? ¿Qué le sucedió? Aquí nadie le está haciendo nada. ¿Por qué se salió así? Y yo le dije, nada, hermano, es que no puedo. Y empecé a llorar. Y entonces me dijo, ¿pero qué le pasó? Dígame qué le pasó. Y entonces yo abrí mi boca y le dije, hermano, es que dentro de mí hay algo más fuerte que yo. Y ese día entendí que yo había nacido de nuevo. Y me fui para la casa y yo no hacía sino llorar dándole gracias al Señor. Yo había entendido que yo le había entregado mi debilidad al Señor. Le había dicho, ¿sabe qué? Soy una pobre miserable. Yo no puedo. Si tú no obras en mí, si tú no haces la obra en mí, yo sola no voy a poder. Y yo le dije al Señor, yo nunca quiero más volver a saber de esa vida. Nunca más quiero volver. Yo solo quiero, desde el momento que yo empecé a conocerte, que tú me haces libre, yo te voy a servir, Señor. Y entonces me eché a mi familia enemiga. Empezaron a decir, no, ¿cómo le parece? Figúrese esa pobrecita la Rocío, figúrese que esa se volvió loca, donde está yendo se volvió loca. Hermana, íbamos a compartir y salió corriendo y se puso a llorar y salió, pobrecita, está loca. Y entonces nadie me volvieron a invitar a ningún lado y yo era feliz. Yo era feliz porque ya no andaba, yo era feliz porque ya no tenía esa... Y uno tiene que también pagar ese precio, hermano. A veces la gente lo rechaza y si nosotros nos podemos ver al Señor Jesucristo, cómo lo befetearon, y el Señor dice que por causa de Él, si somos vituperados, somos bienaventurados. Entonces desde ahí mi vida ha sido bienaventurada porque yo he entendido que nosotros hemos nacido de nuevo y que si tenemos que morir a nosotros tenemos que morir. Entonces nosotros no podemos, hermano. Si no podemos con alguna situación, entreguémosela al Señor, porque nosotros no estamos aquí como hermanos para acusarnos, ni para mirar al otro por encima. Nosotros somos la iglesia de Cristo y nosotros nos tenemos es que ayudar los unos a los otros. Dice la palabra del Señor que el Señor nos amó a nosotros primero para amarlo a Él y que nosotros nos debemos amar todos los hermanos juntos, que nosotros no podemos vivir una vida de cristiano solo ahí. Nosotros necesitamos los unos de los otros, porque ese es el cuerpo de Cristo y para eso fue el que el Señor nos hizo libre. Y miremos ahí, hermanos, en Efesios 1, en Efesios 1, 19 al 23. Y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado
y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermano, el Señor cuando resucitó venció todo. Y Él dice que el mismo poder que operó en Jesús está operando en nosotros. ¿Cuál, hermano? El Espíritu Santo, hermano. No es que el Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos es el que ahora está en nosotros, mora en nosotros y nosotros somos la morada, la casa de Él, hermano. Por eso es que nosotros no podemos hacerlo solo. No sé qué es lo que el enemigo lo esté a usted subyugando, qué área de su vida el enemigo lo tiene ahí a usted subyugado y lo está haciendo creer que está acusado, hermano. No se deje seguir acusando, hermano. Entréguele esa área, entréguele eso al Señor y dígale, yo no puedo, yo necesito ser libre, Señor. Yo no quiero que sentirme condenado, Señor, porque dice que el mismo Espíritu que opera en Cristo ahora, dice que el cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder ahora lo tenemos nosotros. Y dice que sobre todo principado y autoridad y poder, nosotros ahora tenemos ese poder. Y es que nosotros no podemos tenerle miedo al enemigo ni a los demonios ni nada. Ellos son los que tienen que retroceder ante nosotros, ante el Espíritu Santo, porque nosotros Él mora y vive en nosotros. Entonces nosotros no tenemos por qué sentirnos acusados, hermano. Entienda que Él se llevó todo nuestro pecado. Él no vino a condenarnos. Él nos vino a traer salvación, libertad. Él nos ha librado, hermano. Y hoy el Señor quiere que usted le entregue esa carga, hermano. Entréguele lo que usted no ha podido entregarle. ¿Qué es lo que lo aflige? ¿Qué es lo que lo tiene acongojado de espíritu? ¿Qué es lo que lo tiene ahí a usted subyugado, que no lo ha dejado obrar y ni lo ha dejado avanzar, ni lo ha dejado realmente vivir una vida de fe? Es que nosotros no podemos vivir, nosotros no podemos aparentar ser cristianos. Nuestra vida de fe, Dios, si el Espíritu de Dios, si Cristo, el Hijo de Dios nos hizo libre, ¿cómo yo voy a aparentar algo, hermano? Yo no puedo, eso se tiene que ver, hermano. Entonces, nosotros no podemos ser guarida de demonios, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si algo está estorbando en su vida, hermano, pues Dios nos ha dado el poder, la autoridad de que ellos se tienen que ir de nosotros, y que eso no tiene por qué atormentar nuestras vidas, porque Él ha venido a libertar a los cautivos, a los que hemos estado en tinieblas, en sombra de muerte. Por eso dice en Lucas que Él nos hizo libres de los enemigos y de la mano de los que nos aborrecían, para que sin temor, hermano, porque el enemigo viene a meter temor por una u otra cosa, hermano. Si usted no ha podido perdonar, dígale, Señor, yo no puedo perdonar. Nosotros todos los días oramos el Padre Nuestro y ahí está, hermano. Entonces, ¿por qué no hemos podido venir a esa libertad? ¿Por qué no nos podemos perdonar nosotros? ¿Por qué no le entregamos todo eso al Señor y no sigamos siendo siervos del enemigo? Ahora nosotros somos hijos de Dios. No nos dejemos, hermano, esclavizar. Dice que Él ya llevó, hermano, que todo acta, que todo decreto, así, que Él anuló el acta y los decretos que había en contra de nosotros, hermano. ¿Por qué nos cuesta creer esa obra, hermano? Nosotros debemos de creerle a Él lo que Él ha hecho en nosotros, hermano. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese es el perfecto amor, Jesús. Jesús, Dios mismo que se rebajó y vino a dar esa vida. Dice que Él dio la vida para que Él murió para que nosotros tengamos la vida. Entonces, que nosotros recibamos eso, hermano. Que nosotros no nos quedemos ahí, que nosotros realmente recibamos ese amor y que podamos experimentar ese amor en nuestras vidas. Porque una cosa es que yo sepa, que Jesús me salvó, y otra cosa es que yo experimente el amor de Dios. Cuando yo experimento ese amor de Dios, yo le creo al Señor, recibo esa palabra y yo no me dejo condenar, sino que vengo a libertad para servirle al Señor y sigo el camino como el Señor dice, marche. Entonces, hermano, vamos a orar.